organizar las funciones en entidades llamadas objetos. Los objetos se van a crear a partir de una plantilla llamada clase. Cada objeto va a ser una instancia a la clase que estamos nosotros creando. Un objeto va a tener atributos que son las características que lo van a definir y van a tener métodos que son las acciones o los comportamientos que puede realizar o puede hacer el objeto. En una aplicación los objetos están separados, pero se comunican entre ellos a través de mensajes, y recordemos que los mensajes es la información que se le va a pasar principalmente a los métodos. Se puede programar este paradigma de programación de objetos con varios lenguajes de programación, como C++, C#, eh, Java, que es el que vamos a ver. Sí, entonces, la programación de objetos es un paradigma. ¿Qué nos pide este paradigma? Que cambiemos un poquito nuestra forma que habíamos visto la resolución de problemas o la solución de problemas. Sí, ahora tenemos que pensar en objetos, en atributos, en métodos, en clases, etcétera, etcétera. Bien, y también veíamos el día de ayer que estos atributos y métodos y los objetos se van a crear dependiendo del contexto. En estos ejemplos vimos un contexto, ¿sí? Donde tenemos aquí personas, o tendríamos, por ejemplo, computadoras o bancos, etcétera, etcétera. Pero nosotros vamos a hacerlo a partir de solución de problemas, ¿sí? Como los que vimos el semestre pasado. Y vamos a ver el primer ejemplo. Aquí, este ejemplo dice lo siguiente. Hugo, Paco y Luis deciden invertir para poner una farmacia en Azcapotzalco. Cada uno de ellos pone cierta cantidad para invertir. Crear un programa que le indique a cada uno de ellos cuál fue el porcentaje de inversión que realizó para la colocación o para la puesta en marcha de la farmacia. Entonces, a partir de este contexto que tenemos del planteamiento del problema, es como vamos a ir primero haciendo este análisis de entrada, proceso, salida. Sí, por ejemplo, de entrada, lo que necesito es saber, para saber qué porcentaje invirtió cada uno, necesito saber la cantidad que invirtió Hugo, y la cantidad que invirtió Paco y la cantidad que invirtió Luis. Sí, suponiendo, vamos a darle valores aleatorios, ¿sí? Suponiendo que Hugo invirtió, no sé, 1,000 pesos, vamos a ponerle. Paco invirtió 5,000 pesos. Recuerden que esto nada más es para darle unos valores aleatorios. Las variables o la solución que nosotros vamos a realizar es una solución genérica, es decir, que a cantidad de Hugo, a cantidad de Paco y a cantidad de Luis, le vamos a dar cualquier valor. Ahorita vamos a asignarle estos valores para hacer algo así como una prueba de escritorio. Pero las soluciones son genéricas. Entonces, cantidad que invirtió Luis, vamos a ponerle 3,000. Con esto, con estos datos de entrada, yo puedo calcular qué porcentaje del total invirtió Hugo, qué porcentaje del total invirtió Paco y qué porcentaje del total invirtió Luis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una regla de 3, pero para sacar esta regla de 3, primero tengo que calcular un total, pero ese total no va a ser un dato de entrada. ¿Por qué? Porque a partir de estas cantidades que invirtió Hugo, que invirtió Paco y que invirtió Luis, yo voy a sumarlas y voy a tener el total, pero no es un dato de entrada el total. Nuevamente, porque a partir de la suma de estas cantidades yo voy a obtener el total. Viene la parte del proceso. Tengo que calcular el total, como ya les comenté aquí. Tengo que calcular el porcentaje que invirtió Paco
el porcentaje que invirtió Hugo y el porcentaje que invirtió Luis. Para poder hacer esta regla de 3, primero voy a calcular el total, que es sumar estas cantidades. Y, por ejemplo, si sumo estas cantidades, me da un total de 9,000. Por lo tanto, la variable total en este ejemplo que le estamos asignando estos valores tendría 9,000. Después hago una regla de 3 y donde digo que si total equivale al 100% de la inversión, entonces, ¿a cuánto va a equivaler el porcentaje que invirtió primero Hugo? Y bueno, esto recuerden que es una regla de 3 y lo que voy a hacer es multiplicar, no, perdón, aquí es la cantidad que invirtió Hugo, cantidad que invierte Hugo. Sí, la cantidad que invierte Hugo es una regla de 3 para obtener precisamente el porcentaje. Aquí voy a obtener el porcentaje que invirtió Hugo. Y entonces lo que voy a hacer es multiplicar la cantidad que invierte Hugo, la voy a multiplicar, voy a hacer una multiplicación y luego el resultado lo voy a dividir entre el total. Y es lo que tengo aquí. Cantidad que invierte Hugo por 100 entre el total. Y lo mismo va a ser para el porcentaje que invirtió Paco. Aquí, en lugar de cantidad de Hugo, va a ser cantidad de Paco y va a ser la misma fórmula. Cantidad de Paco por 100 entre el total. Y lo mismo para Luis. Cantidad de Luis por 100 entre el total. Y así es como se obtienen estas fórmulas. Y ya voy a tener aquí el porcentaje. Sí, voy a tener, por ejemplo, 1000 por 100 entre 900. Y aquí me va a dar una cantidad, ¿no? Luego, 5,000, perdón, entre, perdón, 1000 por 100 entre 900, 9,000. Luego, 3,000 por 100 entre 9,000. Y así es como obtengo los porcentajes que invirtió. Y como salida, pues nada más le voy a indicar el total de inversión, cuánto se invirtió en total por las 3 personas, por Hugo, por Paco, por Luis, la suma, y qué porcentaje invirtió cada quien que están en estas fórmulas. El total está en la variable total, el porcentaje que invierte Hugo está en esta variable, el porcentaje que invierte Paco está en esta variable, y el porcentaje que invierte Luis está en esta variable. ¿Ok? Dudas, preguntas sobre este planteamiento del problema y cómo analizar entrada, proceso, salida. Dudas o preguntas. Ninguna, profe. Ninguna, maestro. Ok. Bien, una vez que ya tenemos esto definido, ahora sí vamos a convertirlo a una clase. Ahorita lo vamos a hacer nada más estos ejemplos, después a ver si mañana o la próxima semana, yo creo que posiblemente hasta la próxima semana, vamos a pasarlos ya al lenguaje de programación, a Java. Les publiqué ya 2 archivos que van a instalar. El, ¿Cómo se llama? Primero, están 2 archivos. Uno que es el JDK, que es el compilador de Java, y está el Apache NetBeans, que es el IDE que vamos a utilizar. Entonces, les publiqué esos 2 archivos. Sí, como deben de instalar es primero instalar el JDK. Sí, instalan el JDK, que es el compilador, y luego instalan el Apache NetBeans. ¿Por qué? Porque el Apache NetBeans es un IDE.
Y primero debe estar instalado el JDK, que es el compilador. Instalamos el Apache NetBeans y el Apache NetBeans, cuando se instala, lo que hace es ir a buscar al directorio o a la carpeta donde esté el JDK, que lo debimos de haber instalado previamente. Si entonces el orden de instalaciones es ese, primero JDK y luego Apache NetBeans. ¿Ok? Vayan instalando porque si no es mañana, la próxima semana vamos a empezar ya con los programas en Java. Bien, entonces, una vez que ya tenemos este análisis, lo que vamos a hacer es lo siguiente, es transformar esto a la lógica de programación orientada a objetos. Y recuerden que tenemos clases, ¿sí? Y entonces, Profesor, ¿qué pasó? me comentan los compañeros que no, que están en sala de espera. Por si puede checarlo, por favor. Ok, bien, ya les había comentado, bueno, ahorita que entren los demás. Ok, ya les había comentado que tienen hasta 10 minutos para entrar. Si entonces, si no entran dentro de los 10 minutos, ya no los voy a dejar pasar. Vamos a continuar entonces. Entonces, este análisis que tenemos aquí, lo vamos a pasar a la programación, al paradigma de programación orientada a objetos. Y recuerden que en el paradigma de programación orientada a objetos tenemos nombre de clase, tenemos atributos y tenemos métodos. En este ejemplo, no vamos a tener atributos como tal. ¿Por qué? Porque solo vamos a hacer un cálculo. Pero vamos a tener un método o una acción, un comportamiento que se va a llamar calcula inversión. Aquí no debe de ir acento, por cierto. Si calcula inversión, va a ser un método donde va a recibir tres valores. Es decir, se le va a pasar un mensaje. Si se le va a pasar un mensaje a este método, y ese mensaje van a ser tres valores que va a recibir. Con estos tres valores, es decir, estos tres valores es la cantidad que invierte Paco. Lo primero es Hugo, la cantidad que invierte Hugo, luego la cantidad que invierte Paco es el segundo, y por último la cantidad que invierte Luis. Estos tres valores que recibe como mensaje este método calcular inversión son las tres cantidades que invierte cada uno de las personas. Y con esto le estamos diciendo que cuando termine de hacer el cálculo dentro de este método, va a regresar una cadena, es decir, va a regresar el resultado. Estas variables las vamos a utilizar dentro de este método para realizar los cálculos. Ok, entonces vamos a hacer nuestro diagrama de clase. Vamos a poner inversión, cantidad, no hay atributos en estos ejemplos, y vamos a tener un método que se llama calcula inversión, que me va a regresar un valor. Después tenemos otro ejemplo. Bueno, aquí es cómo se va a manejar dentro de Java. Si les digo el día de mañana, vamos a ver, empezar a ver la introducción a Java, y posiblemente, que lo más seguro, la próxima semana empecemos a trabajar ya con Java, con NetBeans, Apache NetBeans, para hacer programas de Java. Cuando entremos a nuestro programa,
Java, nuestro lenguaje Java, vamos a tener dos clases. Vamos a tener la clase inversión y la clase donde se encuentra el main. Al igual que el lenguaje C, Java tiene un main. Sí, y al igual que el lenguaje C, todos los programas van a empezar a partir de el main. Entonces vamos a tener dos clases. Vamos a tener la clase inversión y la clase principal donde va a estar el método main. Y aquí en esta clase principal donde se encuentra el main, vamos a declarar objetos de esta clase. Y de aquí vamos a mandar información a este método para que haga el cálculo y después de aquí lo regrese acá y se despliegue el resultado. Sí, pero bueno, cuando veamos la parte práctica, a lo mejor queda un poquito más claro si todavía no les queda bien claro esta parte. Pero así es como vamos a estar trabajando. Bien, otro ejemplo. Dice, la unidad de aprendizaje de programación modular, el promedio final se calcula de la siguiente manera. Primer parcial, 20%, segundo parcial, 30%, tercer parcial, 50%, que es realmente cómo se calcula o se va a calcular su calificación final. Dice, crea un programa que, dadas las calificaciones de cada uno de los parciales, el nombre y boleta de un alumno, indiques a cuánto equivale cada una de sus calificaciones parciales, así como cuál sería su calificación final. Por ejemplo, vamos a dar primer parcial 6, segundo parcial 7, tercer parcial 8. Y tenemos que pedir también el nombre del alumno y su boleta. Y de salida nos debe de indicar el nombre, la boleta y, por ejemplo, primer parcial equivale al 1.2 de tu calificación final. Segundo parcial equivale a 2.1 de tu calificación final. Tercer parcial equivale a 4.0 de tu calificación final. Y sumando esto, es como vamos a obtener la calificación final, que sería de 7.3. Ok, entonces, datos de entrada que necesitamos. Aquí nos están diciendo el ejemplo, el planteamiento del problema, nos dice exactamente cuáles son los datos de entrada. Dice, dadas las calificaciones de cada uno de los parciales, entonces aquí está primer parcial, segundo parcial y tercer parcial. Luego también el nombre y la boleta. Acá está en entrada, nombre y boleta. Sí, entonces aquí está calificación del primer parcial, del segundo parcial y del tercer parcial. Aquí debería ser una T. Pues, déjenme modificar esto porque aquí debe ser T. Del tercer parcial. Y también nos pide que ingresemos la boleta, el nombre y la boleta. Entonces, nombre de tipo cadena, boleta de tipo cadena. Calificación primer parcial, real. Calificación del segundo parcial, real. Y calificación del tercer parcial, real. Estos son los datos de entrada que yo necesito. Y con estos datos de primer parcial, segundo parcial y tercer parcial, yo voy a realizar los cálculos. ¿Qué cálculos voy a realizar? Bueno, voy a calcular el porcentaje que corresponde al primer parcial, el porcentaje que corresponde al segundo, el porcentaje que corresponde al tercero. Y una vez que ya tengo estos porcentajes, voy a obtener la calificación final. ¿Cómo obtengo los porcentajes de cada uno de los parciales? Pues me dice que el primer parcial es el 20, el segundo es el 30 y el tercero es el 50. Lo que voy a hacer únicamente es multiplicar para el porcentaje del primer parcial, la calificación del primer parcial por 0.20 o también, si lo quieren ver de esta forma, sería 20% entre 100. Esto me da 0.20. Lo mismo puedo hacer para el 30. En lugar de poner 0.30, puedo poner 30 entre 100. Para el 0.50 igual, puedo poner 50 entre 100.
Entonces, para calcular el porcentaje del segundo parcial, es lo mismo, calificación del segundo parcial, pero aquí va a ser 0.30 porque equivale al 30%. Para el porcentaje del tercer parcial, calificación del tercer parcial por el 0.50 porque el tercer parcial equivale al 50%. Una vez que ya tengo los porcentajes de cada parcial, para obtener la calificación final únicamente voy a sumar cada parcial. Parcial 1 más parcial 2 más parcial 3 y obtengo la calificación final. Como salida, me están diciendo que indique el nombre del estudiante, su boleta, el porcentaje que obtuvo en el primer parcial, el porcentaje que obtuvo en el segundo parcial, el porcentaje que obtuvo en el tercer parcial y su calificación final, que las encontramos en estas variables de aquí. ¿Ok? ¿Dudas con este planteamiento y análisis del problema? No, profesor. Ninguna, profesor. No, profe. Los demás. Todos los demás. No, profe. Nada. Ninguna, profe. No, profe. Ok. Bien, entonces, ya que tenemos esto, nuevamente, vamos a pensar ahora en programación orientada a objetos y vamos a crear un diagrama de clase. Y va a ser muy parecido al de el anterior, donde tenemos un diagrama de clase. Sí, vamos a ponerle un nombre a la clase, que en este caso va a ser calificación o calificación final o cal final, como el nombre que ustedes le quieran poner. Atributos ahorita no vamos a tener. Vamos a tener un método que va a calcular nuestra calificación, el cual va a recibir la calificación del primer parcial, la calificación del segundo parcial, la calificación del tercer parcial, el nombre y la boleta. Y me va a regresar una cadena donde me va a indicar el resultado que vamos a desplegar en la salida. Pero dentro de este método debe de realizar los cálculos para obtener los porcentajes. Entonces voy a tener una variable que se llama porcentaje parcial 1, porcentaje parcial 2, porcentaje parcial 3 y la calificación final. Y ya cuando lo pasemos al lenguaje Java, tenemos que crear dos clases. La primer clase va a ser la clase que vamos a generar a partir de nuestro análisis y vamos a tener una segunda clase que siempre esa clase, esa segunda clase va a tener el método principal main. Sí, recuerden que el método principal main es a partir de donde se va a empezar a ejecutar nuestro código. Sí, podemos tener muchas clases, muchos archivos dentro de nuestra solución, pero únicamente una clase es la que debe de tener el método principal main. Sí, porque nuevamente, a partir de ese método se empieza a ejecutar nuestro código. Y entonces, en la clase donde se encuentra el main, vamos a crear igual objeto u objetos de esta clase. Y de aquí le vamos a mandar mensaje, es decir, la información acá va a hacer los cálculos que se necesitan y una vez que se terminan de hacer esos cálculos, se va a regresar acá el resultado de estos cálculos que se hicieron. Y en esta clase main es donde se va a desplegar el resultado, pero donde se va a hacer el cálculo es en la clase donde vamos a tener el método y al cual le vamos a mandar información. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. Todo claro como la Pepsi. Ok. Bien, entonces vamos ahora a ver un poquito de lo que es Java.
Cuando termine esta sesión, vamos a regresar porque vamos a hacer una actividad. Sí, hasta donde corte esta sesión de Zoom, hasta ahí vamos a dejar, pero sí vamos a regresar porque les voy a pasar lista y vamos a hacer una actividad que les voy a dejar, que es para ahorita. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un poquito de Java. Sí, ya vimos lo que es un paradigma de programación, ya vimos que es la programación orientada a objetos, vimos que la programación orientada a objetos interviene en lo que son clases, objetos, instancias, mensajes, atributos y métodos. Bien, el lenguaje Java, que es el que vamos a ver, maneja toda esta parte que vimos del paradigma de programación orientada a objetos. Entonces, vamos a empezar a ver algunas características de Java. Sí, solamente características generales de Java. Todavía no vamos a entrar al lenguaje de programación como tal. Bien, Java fue creado por una compañía que se llama Sun Microsystem. Sí, Sun Microsystem era el propietario de Java hace ya varios años. Java nació principalmente porque Sun Microsystem en ese tiempo, le digo ya hace como más de 20 años, quería hacer lo que hoy en día ya es una realidad. Quería que los electrodomésticos fueran inteligentes y estaba desarrollando una tecnología que se llamaba Genie. ¿Sí? Genie era la parte de Java que se estaba dedicando mucho a esa parte de los electrodomésticos inteligentes. Ok, no avanzó mucho el proyecto y después, más tarde, hace ya también varios años, Oracle, que es una empresa también muy grande que se dedica principalmente a las bases de datos, compra todo lo que es Java y lo que tenía Sun Microsystems. Sun Microsystems también tenía un manejador de base de datos que se llama MySQL. Entonces compra tanto Java como MySQL. Sigue manteniendo versiones gratuitas porque una característica que tenía Java es de que era de libre distribución, es decir, que no hay que pagar una licencia. Entonces, Java sigue teniendo esa característica. Pero también Oracle, pues no vive así de la caridad. Hay versiones de Java, sí, profesionales, que sí se tienen que pagar, pero para lo que nosotros vamos a utilizar, no es necesario utilizar esa versión profesional. Con la versión que tenemos gratuita, con eso es más que suficiente para hacer lo que vamos a desarrollar en este semestre. Ok, entonces en la actualidad Oracle es el propietario de Java y de MySQL y ha dejado versiones gratuitas o de libre distribución, es decir, que no pagamos ni un peso por descargar e instalar y utilizar el lenguaje. Ok, ¿qué es Java? Java es un lenguaje de programación de propósito general. Está fuertemente tipiado, igual que el lenguaje C. ¿Sí? Es robusto, está basado en clases y objetos y es de nivel alto medio. Basado en lenguaje C, les comenté en alguna clase que muchos de los lenguajes de programación están basados en lenguaje C. Aún el Python, que en la actualidad es muy popular y se está utilizando mucho, aún el Python tiene cosas de C. Es un lenguaje interpretado, es decir, que el sistema operativo no va a ejecutar nuestros programas, sino lo va a hacer algo que se conoce como máquina virtual de Java o JVM, Virtual Java Virtual Machine. Fue desarrollado por Sun Microsystem, como ya les había comentado, y ahora por su propietario es Oracle. ¿Qué es la máquina virtual de Java? A los que les gusta jugar videojuegos, a lo mejor algún videojuego que ustedes descargaron les pidió instalar primero la máquina virtual de Java. Si fue así, es porque ese videojuego
tiene o está hecho en Java, tiene una parte de Java o está hecho en Java, por lo que necesita la máquina virtual de Java. Si ustedes revisan sus programas instalados, posiblemente van a tener una, eh, una carpeta de Java, pero lo que se instala es algo que se conoce como JRE. El JRE es una máquina virtual, solo la máquina virtual para poder ejecutar programas en Java, pero con eso no podemos desarrollar nosotros programas con Java. Para eso hay que instalar otro archivo, que es el que le subí a plataforma, que se llama JDK. Y más adelantito vamos a ver qué es el JDK. Bien, la arquitectura de Java en un principio era bien sencilla. Si ustedes observan, tenemos el hardware, arriba del hardware está el sistema operativo, y arriba del sistema operativo está la máquina virtual de Java, la Java Virtual Machine. La máquina virtual de Java es la que interpreta los códigos para que el sistema operativo pueda ejecutar. Por eso, esta arquitectura de Java es multiplataforma. ¿A qué se refiere que sea multiplataforma? Que se puede ejecutar en sistemas operativos tanto de Mac como de Windows o como de Android, por ejemplo. Android también, los teléfonos tienen una máquina virtual de Java, una pequeñita máquina virtual de Java, que es la que hace que también se ejecuten algunas aplicaciones. Entonces, a eso se refiere que Java es multiplataforma. ¿Por qué puede suceder esto? Que se puede utilizar en Mac, en Android y en Windows. Porque se instala una máquina virtual que está arriba del sistema operativo y la máquina virtual es la que va a ejecutar los códigos de Java. La arquitectura, como les comentaba en un principio, era muy sencilla, era algo como lo que tenemos aquí. Pero, sí, las actualizaciones han ido creciendo. La plataforma 2 estuvo muchos años y se consolidó bastante. De hecho, hay bastante documentación, tutoriales de la plataforma 2 de Java. Pero a partir de que lo adquiere Oracle, empiezan a salir igual cada año una versión diferente. Y recuerden que al salir una versión diferente, pues hay cambios, algunos cambios que se hacen en las versiones. Entonces, la plataforma 2 todavía era relativamente entendible y sí se incorporaron muchas cosas, pero, por ejemplo, ya las versiones, la Java 8, si observan, tienen todavía más cosas que se le agregan y así conforme van pasando las versiones, se van agregando más cosas, más cosas, más cosas. Bien, entonces, vamos ahora a ver cómo funciona un programa en Java. Un programa en Java funciona de la siguiente forma. Primero debemos tener un código fuente. ¿Qué es el código fuente? Recuerden que el código fuente es el archivo que tiene nuestro código, nuestras instrucciones. A eso se le conoce como código fuente o archivo fuente. Y en este caso, todos los archivos en Java van a tener precisamente la extensión .java. Después, una vez que tenemos el código fuente, se pasa por el compilador, que es el Java-C o Java. Sí, este me va a indicar si hay errores en el código o no hay errores. Si hay errores, me va a decir cuáles son los errores, hay que cambiarlos, hay que corregirlos. Y una vez que se corrigen, cuando ya no hay errores, el Java-C va a crear un archivo que es un archivo que va a tener un bytecode. Este bytecode es el que va a poder leer la máquina virtual de Java y el archivo que se genera es un .class. Una vez que está el .class,
La máquina virtual de Java lo va a interpretar y lo va a traducir al sistema operativo que corresponda. Y una vez que lo traduce, pues ya vemos en nuestra pantalla la ejecución de el programa. Sí, así es como o lo que hace el Java para poder ejecutar los programas. Ahora, esto, si no tuviéramos IDEs, recuerden que IDE significa Entorno de Desarrollo Integrado, por sus siglas en inglés. Si no tuviéramos IDE, tendríamos que hacerlo desde línea de comandos, es decir, escribir nosotros Java C y el nombre del archivo y todo así escrito desde la consola. Los IDEs, que en este caso el IDE que